Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo video de The Indicator Store. Y hoy vamos a ver conceptos de Smart Money, principalmente cómo usar, primero, cómo detectar pivots, segundo, cómo usarlos. ¿Sí? Seguramente a más de alguno le habrá pasado que intentando, eh, por ejemplo, comprar un doble top, que vendría a ser algo así. Claro, lo más lógico es poner una orden límite, ¿sí? En los pivots anteriores. Pero lo que pasa es que muchas veces acá hay muchos stops también, ¿sí? Que hace que en cuanto un stop se le da fill, ¿sí? Imaginemos que queremos vender acá y donde ponemos nuestro stop. Y algunos lo pondrán por ahí, otros un poquito más acá, otros un poquito más allá. Ahí depende del grado de riesgo de cada uno, en distintos lugares lo van a ir poniendo. El problema es si se llega a pasar un poco el precio, se dispara el primer stop y el stop, que es lo que hace comprar. Cuanto más compras hay, más sube el precio, haciendo que también se dispare el siguiente y se dispara el siguiente, hasta que bueno, se acabaron los stop y realmente los que pudieron soportar eso o los que están esperando lo que pase después, ahí venden. ¿Sí? Entonces, claro, lo lógico sería, bueno, esperemos que se cierre la vela. La vela evidentemente cerró ahí, ahí se ve el close. Ese sería el momento de vender. Pero bueno, el tema es, hay muchos lugares, ¿sí? Donde ocurre este efecto, principalmente en doble tops o doble techos y doble fondos, que son muy evidentes. En algunos funciona perfecto con una orden límite, en otras la cantidad de stops es tan grande que es imposible entrar con una orden límite, hay que esperar. Entonces, cuando se producen esos efectos, es un muy buen trade vender, pero vender con alguna señal. Bueno, algunas formas de detectar esos pivots, ¿sí? Ahora tendríamos que detectar un pivot. Evidentemente, esto es un pivot. ¿Cómo podemos definir si es un pivot? Y porque n velas hacia atrás y n velas hacia adelante, y cuidado con este parámetro, este fue el low menor o el- el punto más bajo del precio, ¿sí? Entonces sí es un pivot. El problema es, este valor de acá hace que yo no sepa que esto fue un pivot hasta n velas después, porque las tengo que contar. Si yo digo que mis pivots son 5 velas, tengo que esperar 5 velas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, ahí recién acá, como para saber que este realmente fue un pivot. Bien, ahora hay un indicador que trae NinjaTrader, que es el swing, que nos facilita mucho las cosas. Se puede encontrar acá. Todas las plataformas de NinjaTrader y de casi todas las plataformas lo traen. Eh, el swing tiene un solo parámetro, ¿sí? No tiene fuerza hacia adelante y fuerza hacia atrás, tiene uno solo. Quiere decir que si yo quiero un pivot muy evidente, ¿sí? Que, por ejemplo este, que tiene por lo menos como 50 velas hacia atrás, también estoy pidiendo que tenga 50 velas hacia adelante, o sea que me voy a enterar de que fue un pivot 50 velas hacia adelante. Entonces estoy como medio limitado, ¿sí? Pongámosle que quiero 10 velas, ¿sí? Entonces, claro, me van a marcar muchos, sí, porque este pivot de acá está bien. 10 hacia atrás, 10 hacia adelante, fue un pivot, ¿sí? Ahora, el problema de este indicador, uno de los problemas como tantos, ¿sí? Es que repinta hacia atrás, ¿sí? Porque esto que vemos acá en realidad no lo pinta en tiempo real. Cuando estamos ahí, ¿sí? No te dice que este fue un pivot, porque es imposible saberlo, ¿sí? Tenemos que contar 10 velas para recién que sepamos que ese fue un pivot. Entonces, si yo quiero un pivot muy evidente, muy fuerte, ¿sí?
por ejemplo, de 50 velas hacia atrás, también son 50 velas hacia adelante. Entonces, este pivot que está acá, yo voy a saber que fue pivot, o sea, todo esto se va a dibujar recién en la vela 50. ¿Cómo sé cuál es la vela 50? Lo podemos ver con una regla, así, y ahí vemos la cantidad de velas, 43, ¿sí? 45, 50. Incluso pasando este pivot, ¿sí? Recién 2 velas después de este pivot, yo sé que este fue un pivot. Bueno, está bien, le podemos poner un poco menos de fuerza, 25, y ahí ya vemos que me marca este también, ¿sí? También vemos que hay algunas diferencias, ¿sí? Porque, por ejemplo, si alguien dejó una orden límite acá, se quedó esperando, porque evidentemente no llegó. Reaccionó muy bien, ¿sí? Se fue, pero mucha gente cuando ve un pivot tan fuerte pone órdenes limit por aquí, por acá, como que se distribuye el trade size. Si llega a responder antes mejor, si se llega hasta acá abajo, bueno, me dará un fill, esta no obtiene fill, obtengo fill en todas estas, y es como que tengo una posición parcial, con un promedio más o menos en el medio, ¿sí? Ahora, ¿quiénes hacen eso? ¿Quiénes hacen este tipo de posiciones? Las instituciones financieras que manejan muchos contratos y pueden darse el lujo de poner un stop muy lejos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? No vamos a poner una orden límite ahí de un contrato porque nuestro stop tendría que estar, o sea, como que no tenemos espacio para poner un stop. Lo que podemos hacer es esperar a ver qué pasa y si realmente reaccionó bien, entrar cuando esto ya está funcionando. El close de esta vela fue recién ahí. Sin embargo, funciona bastante bien. ¿Sí? Yo no digo de manejar todo este trade, pero por lo menos se puede entrar ahí. Y tampoco digo de llegar hasta arriba, pero por lo menos tomar una pequeña ganancia. Entonces, el swing es bastante práctico, pero tenemos la desventaja de que no tenemos, si le damos mucha fuerza hacia atrás, para hacer que el pivot sea realmente fuerte, tenemos mucho lag, mucho retraso para saber que ese fue un pivot, ¿sí? Porque, por ejemplo, si nos vamos acá, tiempo real, este es un pivot y casi seguro lo va a ser, porque hacia atrás hay mucho y hacia adelante todavía no, porque vamos por la segunda vela recién. Cuando haya, ¿de cuánto es el swing? De 25, ¿sí? Está en 25. Cuando esté 25 velas, el indicador swing va a repintar todo hacia atrás, ¿sí? Para el que le interese este tipo de trade manuales, nosotros tenemos un indicador, lo pueden encontrar, que es el T-Swing. Algunas diferencias que tiene ese indicador, vamos a verlo, es que, por empezar, no repinta, ¿sí? Y tiene dos parámetros. Entonces, fuerza 25 hacia atrás, igual que este, pero hacia adelante con 2 velas ya me alcanza como para suponer que va a ser un pivot, ¿sí? Y el remover pivot rotos es lo que hace por defecto este indicador, porque este indicador cuando este pivot se rompe, la deja de dibujar esta línea. Vamos a dejarlo en la misma posición y lo que vemos es que, ahí se alcanza a ver, este pivot de acá, esto es lo que indica el T-Swing, tiene 25 velas hacia atrás y 2 velas hacia adelante. Y acá se rompió, ¿sí? Si lo hubiese puesto que no se rompa, que siga dibujando, es otro parámetro más, puede llegar a servir para alguna lógica que querramos automatizar, ¿sí? Porque el indicador siga dibujando. Este fue un pivot y lo va a seguir dibujando hasta que haya un nuevo pivot, ¿sí? Como vemos acá arriba. Pero bueno, tengo videos acerca de ese tema. Pero vamos a volver al enfoque manual.
¿sí? Con lo que trae NinjaTrader, que es el indicador swing, poniendo algo que no sea, no tenga mucho retraso, supongamos 10 velas, ¿sí? Con 10 velas nos encontramos con esto y entonces el problema es este pivot de acá, a lo mejor lo llegamos a retestear en algún momento, ¿sí? Supongamos este es evidente que acá se retestea. Entonces, si estamos acá, ahí, acá podríamos decir que es el mismo pivot que reaccionó y ahora lo volvimos a tocar al mismo pivot, ¿sí? Y ahora lo volvimos a tocar, pero no lo sigue dibujando. ¿Por qué no sigue dibujando este pivot? ¿Sí? Este pivot quedó sin tocar. ¿Por qué no lo sigue tocando? Para que lo vea, ¿sí? Porque si esto está así, yo ni me entero de que acá había un pivot. Porque cada vez, el indicador swing dibuja un solo pivot high y un solo pivot low. Entonces, acá tengo un pivot high y en cuanto tengo un nuevo pivot high, me borra el anterior, ¿sí? Y me lo borra. Lo ubica en la nueva posición, lo mismo que lo ubica en la nueva posición, luego y así sucesivamente. Entonces, para este setup que estamos viendo, que es cómo detectar una posible ruptura de pivot high o pivot low, lo que tenemos que hacer es manualmente, ¿sí? Con el indicador swing nos podemos ayudar y también podemos dibujar rayos, por ejemplo, o líneas horizontales. Rayos es más práctico porque lo podemos dibujar a partir del punto, ¿sí? Seguimos acá. Este es otro posible ray o rayo. Con F3 se puede dibujar también. Y cuando tenemos casos así, como este, podríamos ponerlo en el medio, como para indicar que hubo algo ahí. Entonces, más adelante, cuando estamos acá, es más, cuando nos estamos acercando, ¿sí? El precio se viene acercando, una vela más, sabemos que acá hubo un pivot y que todavía no está roto. Entonces, en cuanto vemos esto, ¿sí? Recordemos que esto no se empieza a dibujar, ¿eh? El swing no me está dibujando nada. Pero en cuanto veo este tipo de respuesta, tocó y cerró acá. Y bueno, es evidente que es momento de vender. Alguna posible venta sería entrar directamente a mercado. En cuanto cerró esta vela, vendo y vemos que funcionó. Este pivot quedó roto, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Y tengo otro pivot más ahora. Así que este lo dejo ahí, porque no lo rompió. No se fue para arriba el mercado. Entonces, esto me puede servir para más adelante. Acá tengo otro posible pivot. Todo esto es toma de stops, ¿sí? Porque vemos que realmente funcionó. El mercado no se fue para arriba. Generó un nuevo pivot, ¿sí? Que lo podemos poner acá. Pero todo esto que hizo acá es comerse los stops de todos los que intentaron vender y se fue más arriba para nuevamente irse hacia abajo, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, en esta vela que volvió a retestear el nuevo high, ahí podemos vender, ¿sí? Bien, entonces la técnica sería con el swing nos ayudamos a marcar cada vez que hay un pivot, a detectar donde hay un pivot y con líneas horizontales o tal vez con rays. El problema del ray es que hay que hacerlo que quede horizontal, ¿no? Pero bueno, se le puede buscar la manera. Acá, por ejemplo, esto es casi seguro que yo ya sé, esto es un pivot, ¿sí? Acá retesteamos un pivot, salió. Fíjense que acá es como que comió muchos stops y se fue para arriba. Lo mismo que este. Acá retesteó este pivot. Esta mecha comió muchos stops, pero finalmente se fue hacia arriba. Y este es el close, ¿sí? Bueno, acá este trade mucha ganancia no dio, pero bueno, es un setup. Ahora,
tenemos un indicador dedicado que hace todo este trabajo y ahora lo voy a mostrar, ¿sí? Porque acá tenemos varias cosas. Primero, detección de pivots, pero no muy débiles, que sean pivots fuertes, o sea, que tengan muchas velas hacia atrás, pero que no tenga que esperar tanto hacia adelante para saber que fue un pivot, ¿sí? Entonces que use la lógica de nuestro indicador, el T-swing. Entonces, puedo detectar pivot con fuerza distinta hacia atrás y hacia adelante, y que aparte me los recuerde todos los pivots, no el último, ¿sí? Como acá. Acá me acuerdo de este pivot, sí, pero ya este no lo veo más. Que los recuerde todos los pivots, hasta que se rompen. Una vez que se rompen, ya está, no los quiero ver más, ¿sí? Para eso tenemos este indicador. Vamos a borrar todas estas líneas. El indicador se llama liquidez o TIS liquidity. Vamos a ponerlo. Son niveles de liquidez. TIS liquidity levels. Que acá vemos el pivot, fuerza hacia atrás, fuerza hacia adelante y tolerancia en ticks entre los distintos pivots, ¿sí? Por ejemplo, si entre este nivel y este nivel hay 5 ticks, para mí es el mismo número, ¿sí? No importa, están cerca, da igual que los agrupe. ¿Cuánto miro hacia atrás? 300 velas, ¿sí? Ahora vamos a ver los parámetros. Supongamos que lo dejamos así. Y bueno, para que no confunda voy a borrar el otro indicador, que vemos que está marcando más o menos lo mismo. Borremos el swing. Acá tengo 10 velas hacia atrás, ¿sí? Vamos a ponerle 25. Y en cuanto estoy 3 velas hacia adelante de ese pivot, ya lo considero que es un pivot. Ahí. Entonces, bueno, con 25 marca menos, ¿sí? Como para que el ejemplo sea más divertido, pongámosle, porque este es un lindo pivot, ¿sí? Pero no me lo marca porque vamos a ponerle menos, 10. 10 y 3. Ahí. Y entonces, lo que vemos acá, vemos en líneas en dorado, son niveles que están sin romper todavía, ¿sí? Este nivel todavía no se rompió. Este nivel todavía no se rompió. En gris están, sí, este nivel ya fue roto, ¿sí? Y acá nos marca que hubo una señal de compra. ¿Dónde fue esa señal de compra? En el close de esa vela, ahí, ¿sí? Acá. O sea que si hubiésemos comprado ese nivel estaríamos ahí. Tal vez dio target, tal vez se movió a break-even, no sé. Ahora, ahí también hay una X. ¿Y cuál es el nivel roto? Y el nivel roto casi seguro debe ser este. ¿Y por qué no lo muestra? Y porque por limpieza, para que no sea tan molesto, miramos n velas hacia atrás y borramos todo lo que ya está roto, ¿sí? Si queremos ver más cosas rotas, ¿sí? Lo podemos controlar con este. Son 10 velas hacia atrás, de 10 velas atrás. Para el otro, para el pasado, se borra todo. Si le agregamos más, empieza a mostrar más líneas, ¿sí? Son líneas rotas, ¿sí? Ya no sirven más. Pero la X queda. La X fue cuando una línea se rompe, hay una señal de entrada, ¿sí? De compra. Estas de acá son de compra y estas de acá son de venta, ¿sí? Como para tener una idea, ¿dónde fue esta señal de venta? Y en el close. ¿Por qué hay una señal de venta ahí? ¿Qué rompió? Y rompió este pivot, ¿sí? Evidentemente, si hubiésemos puesto una orden límite acá, tendríamos que haber tenido un stop muy grande. Pero de todos modos funcionó. Se rompió este pivot, marcó señal y la entrada era en el close. O sea, este fue el trade. Tenemos nuevo pivot. Este lo rompió y cerró. Esta señal se dio en el close. O sea, este es el lugar de entrada para esta señal y algo dio. Ahora,
Este de acá no dio señal porque, bueno, no está tan cerca como para agruparlo con esta de acá. ¿Sí? Eh, Vamos a ver más ejemplos. Bueno, acá tenemos otra más. No todas funcionan, ¿no? Esta, por ejemplo, de acá es una señal de compra donde pretende que compremos ahí. Pero bueno, le podemos dar más fuerza al pivot, ¿sí? Con respecto al agrupamiento, ¿sí? Acá vemos que, por ejemplo, está agrupando este pivot high con algo aproximado acá, que está dentro de lo... Vamos a ponerle una aproximación casi nula. En vez de, en vez de una tolerancia de 5 ticks, un tick solamente. ¿Sí? Y entonces ahora son dos pivots distintos. Este pivot no tiene nada que ver con este. El problema es que tampoco me va a marcar señal acá. ¿Sí? Me marca las dos señales ahí. Si le llego a poner, esto es el Standard Poor's, pongámosle 2 puntos, sería 8 ticks. Ahí. Entonces ahora esto es el mismo nivel que da señal acá. ¿Sí? Lo mismo que este. Eh, lo que vemos acá, o sea, lo importante para el uso normal son las líneas de estas, las doradas. ¿Sí? Que acá vemos que cuando tiene un 2x es porque se juntaron más de una. ¿Sí? Acá tenemos esta y esta. Que cuanto más líneas hay, más, va a ser más fuerte el efecto porque es como evidente, ¿no? Visualmente uno le da más importancia porque si funcionó una vez es posible que funcione más veces todavía. Si el mercado se llega a acercar acá, lo que pasa que es posible que al haber demasiadas órdenes, esto incluso mate más stops, ¿sí? Y se vaya más abajo para después salir. Em, ¿Qué tantas señales marca hacia atrás esto? Ahí vemos que no las marca por siempre las señales. Todo depende de el análisis que yo quiera hacer, porque cada línea de estas es un día. ¿Sí? Si yo quisiera hacer los 30 días o un intervalo más grande, podemos hacer que estas líneas se extiendan un poco más. Esta línea, por ejemplo, se moriría acá. Vamos a probar. Por defecto creo que está en 300, ¿sí? 300 es por cuántas velas hacia atrás miro, ¿sí? Pongámosle 3000, ¿sí? Cosa que sea mucho. Entonces, ahora, esta línea de acá no la marca más, porque ahora esta línea pasó a ser de las rotas. Y rotas estoy mirando poquitas líneas hacia atrás. Si las quisiera ver también, tengo que incrementar el otro parámetro. El de eh, las líneas rotas visibles. Pongámosle, qué sé yo, 3000 también. No sé si llega tanto. Vamos a probar. También se hace más lento cuantas más cosas se dibujan, ¿sí? Y ahí está. Esta línea se rompió acá, obviamente dio señal. La señal me la muestra igual, ¿sí? Lo que sí, las líneas las puedo borrar para que no haga lento el indicador, ¿sí? Pero ahí vemos que están todas las señales, ¿sí? Han roto alguna línea anterior. Entonces, así se alcanza a ver que estoy viendo un montón de líneas sin romper. ¿De cuándo vienen? Y de lo que yo tenga en el gráfico, 3000 velas hacia atrás. Acá hay más y más. Y creo que no tengo más, ¿no? Ahí se acaba mi gráfico. Entonces, ¿qué tan válidas son? Todas son válidas. Lo que pasa es que, claro, hay que ver cuántos traders hay mirando tanto tiempo atrás, ¿sí? Eh, es algo que hay que probarlo manualmente. Yo creo que más de una semana, como mucho un mes, esto puede llegar a ser demasiado. Pero bueno, depende. Lo más visible es lo que se ve en pantalla, son estos niveles, son niveles que han ocurrido
una semana, como mucho 2 semanas atrás, ¿sí? Y los efectos se ven. Si uno se fija donde hay X, siempre el mercado respondió en forma positiva, ¿sí? Y este indicador no repinta, ¿sí? No borra la X o el punto si la señal funcionó mal. Vamos a encontrar un montón de señales que funcionan mal y se ven, ¿sí? Todas estas son pivot rotos. Acá se alcanza a ver. Todas estas son pivot rotos, todas intentaron vender y estas funcionaron mal. Le puedo dar más fuerza al pivot hacia la derecha. eh, entonces voy a tomar acción sobre pivot que ocurrieron hace mucho tiempo, no sobre pivot recientes como este. Podríamos probar. En vez de 3 velas, lo llevo a 10. Y este de acá pongámoslo en 20. ¿Sí? Entonces son muy fuertes hacia la izquierda, relativamente fuertes hacia la derecha. Ahora sí, este de acá y este de acá son ventas y yo creo que tal vez este no funcionó, pero los demás funcionaron todos. ¿Sí? Este de acá y este de acá. Bueno, algo que me había olvidado comentar es que todos los valores están expuestos, ¿sí? Estas señales se pueden automatizar desde Builder o desde Markers. Les dejo el link a este indicador en la descripción del video. Para más información me pueden encontrar en el chatroom que tenemos en Discord. El acceso es gratuito y las instrucciones están en la descripción de este video. Muchas gracias a todos. Hasta luego.